Imagina que te dieras cuenta de que toda tu vida está siendo vista por millones de personas, desde que naciste hasta ahora. Cada momento, desde que te levantas hasta que vas al trabajo o a la facultad, o las horas que pasas viendo tu canal favorito de YouTube, Musens. Pero, ¿cuánto de lo que haces todos los días lo elegiste realmente? ¿Y cuánto simplemente lo seguiste? Esto cada vez se parece más a Matrix, o al revés, porque The Truman Show se estrenó primero. Y antes de que comience a mal viajarme con los 3 termos de mate que tengo encima, editora, comienza el video. La película arranca de una forma que ya te está diciendo algo. No empieza con Truman, empieza con un documental sobre el programa, entrevistas, declaraciones, el equipo detrás de todo. Y Christoph, el creador, dice una frase que si te gusta lo distópico, lo vas a amar. Estamos cansados de los actores viviendo emociones falsas, pero cuando hablamos de Truman, no hay nada falso sobre él. Guarda esa frase porque va a repercutir en todo lo que viene después. Entonces conocemos a Truman Burbank, el protagonista de todo este circo mediático. Un hombre casado, con casa, auto y un trabajo de oficina que no le pide demasiado. Sea Haven es limpia, los vecinos saludan, el sol sale todos los días a la misma hora, una vida que desde afuera no tiene ningún problema real. Y justo ahí está la primera incomodidad, porque una vida sin fricción no es necesariamente una vida plena, es una vida donde nada puede salirse del guión. Pero la película no tarda nada en mostrar las fracturas. Apenas Truman sale de su casa, una luz cae del cielo, pero no un rayo de luz del sol, sino literalmente un foco. Pero nuestro sujeto todavía está dormido ante eso. Aún así, la semilla ya está sembrada. Después lo vemos en el baño, representando historias fantásticas frente al espejo. Exploradores, aventuras, mundos que no conoce. Eso ya comunica algo. Hay un mundo activo en su cabeza. Si no fuera así, simplemente se levantaría y se iría a trabajar como si nada. Pero él ya esconde esa llama. Truman quiere salir, quiere viajar, conocer el mundo, llegar hasta Fiji, el punto más alejado de donde está. Nunca en su vida salió de Sea Haven. Intenta usar el ferry, aunque el agua le genera un pánico que nosotros todavía no sabemos por qué. Fantasea con irse en avión, pero nada termina de empujarlo del todo. No todavía. Y esto es clave porque Truman no es ingenuo. Sabe que cambiar la vida que conoces desde siempre no es sencillo. Se necesitan recursos, planes, decisiones que cuestan. Así que, sin estar del todo convencido, sigue viviendo la vida que se preparó para él. Su relación, su trabajo, sus traumas, sus tragedias. Experiencias inculcadas que lo moldearon. Es el sujeto que mira las sombras en la caverna de Platón. No podés cuestionar una mentira si todo lo que conoces la valida. Pero, ¿por cuánto tiempo se puede sostener una vida así? Acá es donde la historia empieza a tener más carnita. Y lo mejor es que no pasa en una gran revelación catártica. Las fisuras en la realidad se cuelan lentamente y eso lo hace todo más inquietante. El foco que cayó del techo fue la semilla, y esa semilla empieza a esparcirse. Truman se aleja a la playa y llueve, pero solo sobre él. La radio narra sus movimientos mientras conduce. Ve una mesa de catering detrás de un ascensor que no debería estar ahí. Fallos en la Matrix, uno tras otro, cada vez más difíciles de ignorar. Y entonces ve a su padre. Y ahí nos revelan que murió ahogado frente a sus ojos cuando era chico. Pero si está muerto, ¿cómo es que ahora lo ve caminar por la calle como un vagabundo? La vida de Truman empieza a caerse a pedazos paulatinamente. Y acá es donde entra Sylvia, la chica que conoció en la secundaria, que le llamó la atención desde el primer momento, pero que el guión ya tenía escrito que no sería su pareja. Sin embargo, el amor no es algo que se fuerza, aunque sí se puede buscar. Llegan a la playa, se besan, y antes de que se la lleven a los gritos, Sylvia le dice que todo lo que ve es falso y que todas las personas a su alrededor están fingiendo. Lo más razonable sería pensar que ella está loca, y aún así, algo en ella despierta algo en Truman. Es tanto así que después él intenta reconstruir su rostro cortando retazos de revistas, una especie de metáfora de cómo Truman, sin saberlo, está buscando en ese rostro la verdad detrás de toda su existencia. Está mirando hacia afuera de su vida sin tener palabras para nombrarlo. El sistema intenta contenerlo, le recuerda que ese es su lugar, su hogar, que todo está bien. Pero Truman ya no puede quedarse de brazos cruzados frente a tantas señales.
o está cayendo en paranoia, o todo es falso. Y lo extraño es que la segunda opción empieza a sentirse más viable. Entonces decide actuar, sigue a su esposa al trabajo y ve cómo parece que van a operar a alguien. Esta escena no tiene ninguna relevancia para el análisis, pero pienso en la pobre actriz que tuvo que fingir ser alguien que iban a operar. Lo siento. Truman intenta salir del pueblo en avión, en bus, en auto. El mundo parece conspirar para que no cruce ningún límite y su comportamiento se vuelve errático, porque así le pasa a cualquiera que empieza a ver lo que no debería ver. Hay una escena que en la superficie es cómica, pero que en el fondo es incomodísima. Truman habla con su esposa sobre todo lo que está sintiendo, y ella, en medio de la conversación, hace una publicidad descarada. Ese recurso me encanta porque es tan obvio que es brillante, como una novela latina metiendo sponsors donde sea. Shampoo y acondicionador Savilé con células madre, que ha ayudado a regenerar mi cabello y a que se vea fuerte y brillante. Pero para Truman no es un chiste, es una grieta más. La discusión escala hasta un punto fuerte, hasta que aparece el mejor amigo de Truman. Este lo lleva al puente donde siempre pasan el tiempo. Rememoran momentos de su amistad, y lo bizarro es que todos esos recuerdos son reales para Truman. Eso lo hace aún más triste. Y para rematar, sacado directamente de una telenovela, regresa el padre. Un momento emotivo. Truman llora, pero la pregunta que queda flotando es más incómoda que el llanto. ¿Qué tan construido está ese momento? Mientras Truman se reencuentra con su padre, alguien pide que bajen la niebla, que cambien las cámaras, que entre la música sentimental. Alguien decide cómo se arman los encuadres de esta escena. El mundo se conmueve con Truman y Christoph, desde su sala de control, se siente satisfecho con su obra. Uno de los momentos más enfermizos y manipuladores de toda la película, y al mismo tiempo el más honesto sobre quién es este hombre, porque Christoph no es un villano fácil, no hay crueldad evidente en lo que hace, no hay sadismo ni desprecio, hay algo más difícil de combatir, una convicción genuina. Tuvo la idea, la desarrolló con paciencia, escribió cada aspecto de la vida de Truman desde antes de que naciera, lo cuida celosamente. Para él, Truman es su más grande creación, y en una entrevista habla de cómo se le ocurren las ideas para la trama, y hay una mención a que este director cuida mucho de su privacidad. Qué irónico, ¿no? Pero lo más aterrador no es Christoph, lo más aterrador es el público, porque esto no es simplemente observar cómo un humano crece con libertad, es una serie guionada, y todo el mundo lo sabe, lo celebran, lo viven, son fans. Entonces yo me pregunto, ¿qué busca realmente la gente que mira? ¿Algo real? ¿O la ilusión de que lo que ven es real? Y Christoph, en un momento, parece hablarnos directamente a nosotros. Aceptamos la realidad que se nos presenta. Ese comentario es frío, un enunciado sin simpatía, pero difícil de refutar. ¿Cuántas veces no vivimos exactamente así? En un automático predefinido, sin cuestionar nada, mientras la narrativa que nos cuentan sea lo suficientemente funcional, mientras haya emociones, o llores o rías, esa realidad será verdad. Christoph no solo es un monstruo, es una lógica llevada hasta sus últimas consecuencias. Prefiere una mentira estable a una verdad incierta, y lo justifica como protección. Y ahí está el conflicto filosófico más pesado de toda la película, porque no es tan fácil descartarlo. ¿Cuántas veces preferimos no saber algo para no perder la comodidad de creer que todo está bien? El personaje funciona porque demuestra de lo que es capaz la humanidad, tanto el ejercer control absoluto sobre el destino de otro, como elegir vivir una mentira mientras sea funcional, mientras te cuente algo que crees que es verdad. Eso es mucho más inquietante que cualquier villano con capa. Sea Haven puede parecer un jardín del Edén porque Christoph lo ve así, pero para Truman es una prisión. Una jaula de oro y miles de cámaras sostenida por una emoción muy precisa, el miedo. Y el miedo más concreto es el agua. Sea Haven es una isla y Truman nunca cruza el mar porque el mar lo aterra. Y ese miedo no nació solo, fue construido. Le hicieron ver morir a su padre en una tormenta cuando era chico para que ese trauma se instalara y no se fuera nunca. ¿Quién necesita paredes si tienes miedos bien puestos? Acá es donde vale recordar lo que dijimos al principio sobre la caverna de Platón. Si pasaste toda una vida encerrado, viendo solo las sombras que te proyectan en la pared y eso es todo lo que conoces,
¿qué pasa cuando te das cuenta de que siempre fueron solo siluetas? ¿Qué harías vos? Truman responde con un plan maestro de escape, y en ese plan logra provocar sobre su escritor exactamente lo que siempre le causaron a él: el miedo. Christoph entra en pánico al darse cuenta de que Truman los engañó a todos y se perdió fuera de las cámaras. El pueblo de actores sale a buscarlo. El ambiente de las calles parece casi sectario. Christoph decide cortar la transmisión que lleva 30 años al aire, una muestra de orgullo antes de admitir que perdió el control. Rompe con la ilusión con tal de encontrarlo. Cambia la noche por día para que haya luz. Ya no hay mentira que sostener. ¿Y saben cómo encuentran a Truman? Exactamente, enfrentando su miedo al mar. Porque más allá de escapar de un lugar, Truman trata de escapar de la versión de sí mismo que ese lugar construyó. Y eso es infinitamente más difícil que cruzar cualquier mar. ¿Cuántas cosas no haces porque aprendiste que no podías? ¿Cuántos límites que sentís como propios fueron puestos por otro? ¿Cuántas veces el miedo que te frenó no es tuyo, sino una historia que alguien contó sobre ti, cuando eras demasiado chico para cuestionarla? La forma de lidiar con todo eso solo se consigue enfrentando tu miedo. Truman está en el mar, solo, en un barco pequeño, enfrentando el miedo más profundo que le construyeron desde chico, y Christoph lo sabe. Entonces forma una tormenta. Él se pone como quien decide sobre la vida de Truman, esperando que él sienta el mismo miedo de siempre y regrese a la isla. Truman no cede, se burla, grita contra la tormenta como alguien que finalmente entiende con quién está peleando. Christoph acepta el reto y en un acto de pérdida de humanidad aumenta la tormenta para voltear el barco, porque si él creó a Truman, él mismo puede destruirlo si quiere. Pero Truman sobrevive y la proa del barco choca contra algo que no debería existir en medio del océano: una pared, el límite físico del set, el borde del único mundo que conoció en toda su vida. Truman la recorre con la mano despacio, encuentra una escalera, sube y encuentra una puerta. Y entonces, en un último intento por retener a la estrella de su show, Christoph hace algo que no había hecho en 30 años, una ruptura de la cuarta pared, pero a la inversa. Por primera vez, le habla directamente a Truman. Sin una voz de enemigo, habla como algo familiar, casi paternal. Le dice que afuera no hay nada mejor, que lo conoce más que nadie, que el mundo que construyó para él fue hecho con amor. Y en cierta forma, no miente del todo, lo cual hace el momento mucho más pesado y escabroso que si simplemente mintiera. Y Truman, entendiendo el contexto como un campeón, dice su icónica frase que nos viene acompañando desde el inicio de la película. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. La misma frase con la que saludaba al mundo todas las mañanas, esta vez dirigida al hombre que construyó ese mundo. Una despedida, una reverencia y una declaración. Nuestro héroe cruza la puerta sin saber qué hay del otro lado, sin garantías y sin guión. Cuando miras Truman Show podrías verla como una película más de Jim Carrey, pero esta cinta presenta algo que nos carcome por dentro si la dejamos: la idea del libre albedrío. ¿Qué tan libre sos realmente? ¿Qué tanto de tu vida decidiste tú y en qué momento sos simplemente un preso de tus circunstancias? ¿Cuántos miedos que sentís como propios fueron puestos ahí por el otro? ¿Cuántas veces aceptaste la realidad que se te presentó sin preguntarte si había otra? Ante todo eso, Truman elige. No huye de la incertidumbre, la abraza. La comodidad de la cueva y lo conocido de un lado, el miedo a lo desconocido del otro. Y aún así, cruza la puerta. La película no te lo muestra y esa es exactamente la decisión correcta, porque el final de todo esto no es hacia dónde va. El punto es que por primera vez, a donde vaya, va a ser suyo. Y el mundo que lo miraba durante 30 años, ese público cómplice que celebraba su vida sin preguntarse demasiado si era ético mirarla, reacciona con algo que dice todo sobre la naturaleza humana. Un segundo de asombro genuino y después buscan qué ver a continuación. La historia de Truman les importaba mientras fuera entretenida, no mientras fuera real. Christoph se queda solo en su sala de control, el cielo apagado, las pantallas vacías, el hombre que construyó un mundo entero sin nada que dirigir. Y ahí está su propio engaño. Creyó conocer a Truman mejor que él mismo.
creyó que controlando cada variable de una vida podía entender qué es lo que hace a un humano serlo, pero falló en eso, porque existe una búsqueda genuina por conocimiento y libertad que ningún guión puede contener. Christoph se creía Dios, pero era un humano manipulador que se convenció de que su manipulación era amor. Y por eso The Truman Show nos muestra algo hermoso, que una vida puede sentirse perfecta y aún así no ser tuya, que la certeza de lo conocido no vale lo mismo que la autoría de lo propio, que, aunque hay miedo allá afuera, es aún peor quedarte adentro sabiendo que elegiste no salir. Imagina cruzar una puerta sin garantías, sin ninguna, solo la certeza de que lo que viene va a ser tuyo. Ese solo pensamiento es suficiente. Así que yo te pido que le des like a este video si lo disfrutaste, que lo compartas con tus amigos, con gente que lo necesite y que nos recomiendes más películas para analizar. Sin más que decir, esto fue un episodio más de Musens y nos estamos viendo en una futura transmisión.